Israel, un estado terrorista. Hace más de un año Israel lidera una ofensiva militar que, por un lado, supone la destrucción física y psicológica de la población palestina, y por otro, la desestabilización regional con continuos ataques a otros países. Hace un año se discutía si un ataque sobre un centro médico era o no un error. Era o no producido por Israel o por un error de Hamás, o, incluso, un ataque de falsa bandera. Poco después veíamos tropas israelíes entrando en un hospital y asesinando a un paciente. Hoy Israel no solo ataca bases de cascos azules de la ONU, sino que directamente avisa al personal sanitario que si atiende a determinada población serán víctimas de sus ataques. El Estado de Israel, con esto, niega lo más básico de la normativa internacional sobre las guerras. Al personal médico no se le ataca, y a las personas heridas siempre hay que atenderlas o permitir su atención. Hace más de 100 años esas fueron las normas básicas sobre la guerra, para que haya un par de líneas rojas que no se deben cruzar. Es cierto, son líneas que una y otra vez se han cruzado. Es cierto que cualquier bombardeo indiscriminado sobre un núcleo urbano o sobre un campamento de personas refugiadas ya vulnera este precepto, y lo hemos visto en todas o casi todas las guerras, pero no es menos cierto que pocas veces hemos visto al gobernante de un país el amenazar directamente al personal sanitario, el negar lo más básico en el derecho internacional humano. Además, no es una amenaza vacía, es su respuesta ante las continuas quejas por asesinatos a personal sanitario o cooperante. Han pasado de decir «es un error y se investigará» a dejar claro que, para ellos, esos son objetivos militares. Israel está cometiendo terrorismo de Estado y terrorismo sin más adjetivos. Lo que hizo haciendo explotar celulares y buscas de forma masiva, además de demostrar una premeditación criminal increíble, sino que sus propias acciones son las de una banda terrorista. ¿Bombas en un mercado? Hecho. ¿Bombas en casas particulares? Hecho. ¿Asesinatos sin mirar a quién? Hecho. No hablamos de un ataque militar que produzca bajas civiles. Hablamos directamente de bombas detonadas en lugares públicos o privados, donde estuviera la persona que las llevara, sin tener control sobre quién era el objetivo. En el fondo, fueron objetos distribuidos entre una multitud de personas y que en el momento de explotar, nadie controlaba quién lo tenía. La justificación de esos miles de atentados terroristas fue el atacar directamente a líderes de Hezbolá y, así, defender a Israel de esta organización evitando una escalada del conflicto en una guerra contra Líbano u otros países de la región, a los que anteriormente ya había estado atacando, se ha dicho. Acto seguido, comienzan a bombardear el país vecino. ¿Para qué fueron esos ataques terroristas con bombas? Simplemente fue una demostración del poder que tienen y de hasta dónde pueden llegar. Una muestra de poder e impunidad. Y no basta con que los estados reconozcan a Palestina como uno más, si eso no supone ningún cambio. Israel ha atacado embajadas de un país enclavadas en otro. Israel está bombardeando ciudades de varios estados, contando la capital de uno de ellos, e intenta decir que todo esto es legítima defensa sobre unos ataques de hace un año y sobre las consecuencias del mismo, obviando lo que son más de 70 años de un Israel imperialista, colonizador y genocida en la región. Israel durante toda su historia, pero sobre todo en el último año, está llevando a cabo una política de aniquilación, ya sea mediante la muerte, el desplazamiento o el sitio,
de la población palestina y el Consejo de Seguridad de la ONU muestra su incapacidad como organismo al tener el veto de un país como Estados Unidos, que mantiene su apoyo y el envío de armas a Israel. Por muchísimo menos que todo lo que hace Israel, Rusia fue sancionada y sus políticas contra Ucrania altamente censuradas, pero, en cambio, a Israel se le sigue nutriendo de fondos y armas. Todos y cada uno de los países occidentales que miran para otro lado, relativizan o no actúan con claridad, son responsables de lo que está pasando en la región. Esta es la mayor escalada en muchos años, pero no es nuevo el comportamiento de Israel. No podemos olvidar el sitio permanente de Gaza y lo que pasó en 2006 en la guerra del Líbano. En ese momento el Consejo de Seguridad impuso un alto al fuego mediante la resolución 1701. Sin obviar los constantes ataques de Israel sobre los pueblos palestinos, en especial sobre Gaza, contando escaladas anteriores como la de 2021 o la de 2018 a 2019 y todas las anteriores, así como el terrorismo de los colonos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania contra la población palestina. Por supuesto, los gobiernos de Irán, Siria, Yemen o Líbano, del que forma parte Hezbollah, o los gobiernos propios de Palestina, como Hamás en Gaza, tienen y mantienen políticas contrarias a los derechos humanos, pero ninguno de esos gobiernos recibe un apoyo como el de Israel, y todo el mundo entiende que lo que hacen debe pararse, y así reciben sanciones, o simplemente son países que se encuentran en guerras con las manos manchadas de los mismos países occidentales que ahora apoyan lo que está haciendo Israel. ¿Y cómo explicar este apoyo a Israel? El apoyo incondicional de Estados Unidos a los ataques israelíes en Oriente Medio está justificado por el fuerte lobby israelí en el país, mientras que cualquier comentario contra Israel es automáticamente tachado de antisemita y básicamente le destruyen su carrera política. Así que el miedo a ser llamado antisemita y sus implicaciones hace que mucha gente acabe callándose. En Estados Unidos viven aproximadamente 6,5 millones de judíos. Las instituciones que influyen en la política estadounidense de defensa de los intereses de Israel son diversas y están diluidas. Es una especie de nebulosa política en la que hay un núcleo duro en el que están, sí, las instituciones orientadas a promover los intereses de Israel, y, en los márgenes, hay gente en la prensa, en la industria social, en la industria cinematográfica, que intentan presentar una visión positiva de Israel. Regulada en Estados Unidos desde 1946, la profesión de lobista, que ejerce presión política para defender los intereses de determinados grupos, empresas y causas, tiene involucradas a unas 11.000 personas en el país. Uno de los principales lobbies sionistas del país es el Comité de Asuntos Políticos Americano-Israelí, más conocido como AIPAC, por sus siglas en inglés. El AIPAC fue creado después de que el gobierno norteamericano cortara la ayuda a Israel en la década de 1950, a causa de un atentado en Jordania en el que murieron decenas de inocentes en un pueblo. En la actualidad, está formada por abogados y especialistas en diversos campos, con un presupuesto anual de millones de dólares para este fin. El lobby ha trabajado en las últimas décadas para crear unanimidad entre los partidos demócrata y republicano en torno a los objetivos de Israel de profundizar en la colonización de los territorios palestinos y enfrentarse a sus enemigos en la región como Irán. Saben cómo influir en los diputados, prometen votos, prometen apoyo financiero, apoyo institucional, lo que haga falta para convertir este lobby en realidad. Históricamente, los presidentes estadounidenses han sido muy receptivos a este lobby, tanto financiera, políticamente y sobre todo en el complejo industrial militar.
los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio y el enorme poder que tiene el lobby israelí en Washington han provocado la muerte de más de 38.000 personas en el enclave palestino. Estamos en una espiral de violencia sobre violencia, de justificación de la guerra, deshumanización y destrucción de el enemigo que debe parar. Y el primer paso debe venir de acabar con el comportamiento terrorista y opresor del Estado de Israel.